Dale. Bueno, hoy vamos a hablar de hemostasia. Primero un pantallazo general de la fisiopatología y después 2 o 3 trastornos crónicos de los más habituales. Obviamente esto no es una clase, es una charla. Las veces que tengan que preguntar, interrumpir, ningún problema, y la idea es que sea, digamos, que lo vayamos hablando juntos. La hemostasia es un mecanismo que se pone en marcha para impedir la hemorragia tras una lesión vascular, en donde participa la pared del vaso, las plaquetas y los factores de coagulación. Siempre primero hay una lesión vascular, esa lesión vascular activa las plaquetas y los factores de coagulación, se genera fibras de fibrina estable, que es lo que genera el trombo. Una vez que está formado el trombo, el vaso sanguíneo disminuye su diámetro, es decir, achica el diámetro, y eso permite que pase menor torrente circulatorio, empiezan a generarse factores de crecimiento de células endoteliales y se repara el endotelio dañado. Una vez que ya el endotelio se resolvió la lesión, en los bordes donde ya no es necesaria la presencia del trombo, actúa mecanismos anticoagulantes. Y tras la cicatrización y la reparación del vaso, se tiene que destruir el trombo por fibrinólisis, ¿sí? Entonces, esto uno lo tiene que tomar como si fuera una balanza. Cuando la hemostasia es defectuosa, hay sangrados, y cuando la hemostasia es excesiva, porque fallan los mecanismos regulatorios, aparecen las trombosis, ¿sí? Todo el tiempo se empezaron, digamos, en todos los libros de fisiología se habla de la cascada de coagulación, y hoy en día se sabe que no es así, ¿verdad? Todo está actuando al mismo tiempo, al mismo momento, en lugares donde se está formando el trombo, por ahí milímetros más adelante el trombo se está disolviendo. Entonces uno lo tiene que pensar como algo más integral y más en conjunto, ¿no? Vamos a hablar de la hemostasia en dos partes, lo que se llama hemostasia primaria, y después tenemos la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria nos tiene que quedar en la cabeza que es todo lo que tiene que ver con las plaquetas. Entonces, hay una respuesta a la lesión vascular con vasoconstricción y activación plaquetaria. Una vez que se destruye el endotelio, se ponen, digamos, en manifiesto un montón de proteínas de membrana, y eso genera la adhesión plaquetaria, es decir, que hay una primera capa de plaquetas que forma el recubrimiento de la lesión, y eso se da porque se expone el factor de von Willebrand, que va unido al factor 8, y se une con la glicoproteína 1B de la plaqueta, que le sirve como de pegamento. Y eso forma una empalizada. Y una vez que está formada la empalizada, está la agregación plaquetaria, donde las plaquetas se unen entre sí. Entonces van a ver acá que ahí está el gráfico. Aparece la lesión en el endotelio, aparece la primera empalizada con la activación de las plaquetas que liberan todos esos mensajeros que unen más plaquetas todavía, y entre todas ellas forman la agregación, y posterior el coágulo hace una red de fibrina estable para que esas plaquetas no se vayan para cualquier lado. Y después tenemos la hemostasia secundaria, que es todo lo que tiene que ver con los factores de la coagulación, ¿sí? Ahora vamos a volver a ese gráfico. Los factores de la coagulación circulan por el plasma como proteínas precursoras inactivas, es decir, que necesitan de una enzima para poder tener su actividad, digamos, para la cual fueron sintetizadas. Clásicamente se han dividido en dos vías, intrínseca e extrínseca, pero se sabe que en vivo eso no es así. Vamos a ver que cuando uno pone sangre en un tubo de ensayo, aparece lo que es el factor 12, que se une a los factores de contacto, y eso es lo que activa una de las dos vías, y la que funciona in vivo es la vía del factor tisular y el factor 7, es decir, que cuando hay una lesión en el endotelio, se expone el factor tisular activa el factor 7, y todo eso termina en una vía común, que es en el momento del factor 10. Ahora lo vamos a ver. Entonces, miren acá. Acá tenemos la vía intrínseca, que es la que se genera en el tubo de ensayo. Es la descrita más desde la parte teórica que lo que ocurre, digamos, en el cuerpo humano. Entonces, permanentemente se está generando activación del factor 12 con la calicreína o con los quininógenos de alto peso molecular, pero en situaciones donde no está una lesión vascular, esto se inhibe, ¿sí? Entonces no llega a progresar. En situaciones donde hay una lesión,
progresa con activación del factor 11, el factor 11 después activado se une al factor 8 y ahí llegan a la vía común. En cambio, lo que ocurre habitualmente es que cuando una persona tiene una lesión endotelio, sale la expresión del factor tisular. El factor tisular es el que activa el factor 7 y ahí es la llamada vía extrínseca. Vamos a tratar de ponerlo más en la práctica para que sea más fácil. La vía extrínseca, que es la que vemos nosotros habitualmente, se mide con el TP, ¿sí? Y de esta vía dependen todos los factores K dependientes. Es decir, que los factores 2, 5, 9 y 10, que son los factores K dependientes, van a alterar la vía del TP, ¿sí? En cambio, la vía intrínseca es la que uno mide por el KPTT y es la que se ve prolongada, por ejemplo, en la hemofilia, que es cuando falta el factor 8, por ejemplo, en el von Willebrand, que tiene que ver con, digamos, otro tipo de alteraciones que excluyen al factor 7, ¿sí? Y por último tenemos la vía común, es decir, que las dos vías llegan a activar al factor 10, que necesita un cofactor, que es el factor 5. Eso hace la generación de trombina, la trombina activa el fibrinógeno en fibrina, y finalmente aparece el factor 13, que el factor 13 uno lo tiene que pensar como algo externo a la cascada de coagulación, y lo único que hace el factor 13 es que la fibrina forma una red estable, ¿sí? Entonces, esta última vía es la vía común, y cuando se altera la vía común, se alteran los dos parámetros de laboratorio que nosotros dosamos. Medio quilombo, pero va queriendo. Muy bien, vamos a poner ejemplos, por ejemplo, para que sea más fácil. Nosotros, entra un paciente con, por ejemplo, una peritonitis, le hacemos un coágulo y tiene un TP de 60% con un KPTT normal. Entonces, uno en la lógica, ¿qué piensa que le está pasando a ese paciente? ¿Alguno tiene una idea de qué puede llegar a pasar con esa coagulación? Es decir, ¿qué puede estar fallando? Vamos a mirarlo desde un punto más fisiológico. Vos tenés un paciente con una peritonitis, tiene una infección grave, ¿no? Cuando hay una infección grave, fallan determinados órganos. Exactamente. Entonces, vos tenés el hígado que no llega a sintetizar la cantidad de factores que necesita el chico, y a veces hay una activación de la coagulación que hace que se consuman esos factores. Entonces, a vos te está faltando factores K dependientes. Por eso es que yo le doy la vitamina K. Le administro la vitamina K y a los poquitos días le mido de vuelta para ver si llegó al rango, ¿sí? En cambio, si yo pido un laboratorio y tiene un TP normal, pero un KPTT, que ahí es por ahí algo más clínico, uno dice, bueno, tengo un KPTT apenas prolongado. No es lo mismo que tener un KPTT de 100, ¿sí? O de 110. Cuando el KPTT está muy prolongado, uno suele pensar que hay anticuerpos. Me explico, que están bloqueando esos factores de la coagulación. En cambio, cuando está apenas prolongado, uno lo que piensa es que tiene déficit de factores, ¿sí? Y si tiene déficit en factores en lo que es la vía intrínseca, ¿uno le da vitamina K? No, porque no tiene nada que ver. ¿Me explico? Entonces, cuando empieza a haber un KPTT prolongado, uno tiene que pensar en que te puede estar faltando factor 8, entonces en ese caso pienso en un von Willebrand. O puedo pensar en una hemofilia A, en una hemofilia B, dependiendo si me falta el factor 8 o el factor 9. ¿Me explico? En un paciente que yo le hago un coágulo y me da un KPTT muy prolongado, es decir, muy prolongado, bueno, uno dice, lo más probable es que tenga un inhibidor, es donde yo le hago el estudio de pedir el KPTT corregido con plasma normal. ¿Qué es eso? Es decir, yo le saco sangre a mi paciente, ¿sí? Me da un resultado de coágulo, ¿sí? Le saco a otro paciente y me fijo qué coágulo tiene el paciente. Si el paciente, si el paciente de control tiene un coágulo normal y yo mezclo los dos plasmas y el coágulo se normaliza, es un déficit de factor. Es decir, porque yo le estoy dando los factores del otro plasma. En cambio, si yo mezclo los dos plasmas y los dos plasmas siguen dando coágulo alterado, es decir, yo le pasé los anticuerpos que tenía mi paciente enfermo.
¿Me explico? Entonces, el coágulo no se corrige con plasma normal y ahí es donde... Eso se puede hacer por guardia. Entonces, uno ahí se queda tranquilo y el paciente... ¿Te podés pedir la corrección con plasma normal? Mezclar fluidos, no es nada complejo. Bueno, Entonces, depende para quién. No, pero es algo recontra sencillo. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un KPTT prolongado que no corrige con plasma normal, puede ir a operarse, sin problema. ¿Me explico? Pero si yo tengo un KPTT prolongado que le pongo plasma y corrige, yo a ese paciente no lo tengo que tocar. Está en una cajita de cristal porque la primera que lo toco va a tener un sangrado muy importante y eso es lo que vamos a ver después dentro de un ratito. Entonces yo lo que tengo que hacer es, si lo tengo que operar, lo tengo que puentear. Es decir, ¿qué quiere decir? Le tengo que pasar plasma, le tengo que pasar el factor que le haga falta. ¿Me explico? Y nosotros vemos también la actividad en el coagulograma. Claro, la actividad es el TP. Es la vida del TP. La vida... Las dos cosas aparecen igual. Claro, el TP y la actividad. ¿Sí? Es decir, vos cuando tenés la actividad disminuida es porque el TP está prolongado. Okay. El TP, no el KPTT. ¿Sí? Sí. Bien. Otra cosa que suele pasar mucho es que cuando yo veo una alteración de la coagulación, enseguida lo trato de corregir rápido para llegar al objetivo de la cirugía o lo que sea. Siempre que van a pasar plasma, o siempre que van a pasar algún factor, siempre antes guárdense un tubito de coagulación bien enrasado y congelado en el laboratorio, porque eso es lo que permite al día siguiente poder estudiar al paciente. Porque si uno le pasa plasma, después por 45 días pierde la posibilidad de estudiarlo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué les va a pasar? Que ustedes le van a pasar plasma, el paciente va a ir al quirófano, va a estar bien, al tercer o cuarto día de la cirugía va a sangrar por todos lados. ¿Me explico? Entonces siempre guárdense el tubito, que eso ayuda un montón. No, perdón, antes de que sigamos. Me quedé con esto de que corrige o no corrige. Cuando el paciente está muy prolongado, lo que se observa es anticuerpos. Exactamente. Y eso, claro, y ese no corrige, pero ese no me preocupa, digamos. Exactamente, cuando no corrige es porque hay anticuerpos, ¿sí? Vos mezclaste los tubitos... Pensaríamos, porque el KPTT es muy alto. No, lo tenés que pensar en que si corrige es porque yo le di de una persona plasma normal. Si no corrige es porque a pesar de que yo le di plasma normal, sigue igual. Entonces, si sigue igual es porque hay anticuerpos. ¿Se entendió? Más o menos. ¿Por qué clínicamente te preocupa menos la segunda opción? Porque cuando hay anticuerpos puede ser un anticoagulante lúpico o puede ser, digamos, en los nenes se dan, digamos, de forma muy frecuente con las infecciones virales. Como que no tiene por qué tener repercusión clínica y solo... Y los pacientes con anticuerpos no suelen sangrar. Ok. Tiene más que ver con el método del laboratorio que... interfieren en el método del laboratorio. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Todo este quilombo más o menos se acomodó bien. Muy bien. Entonces, cuando uno tiene algún trastorno en la hemostasia primaria, cuando pensamos en plaquetas, pensamos en enfermedades purpúricas. ¿Sí? Asócienlo a la PTI. ¿Sí? Entonces, los síntomas son los que vemos habitualmente nosotros, que son, por ejemplo, las petequias, la epistaxis, la menorragia, el sangrado gingival. ¿Sí? Los síntomas de la PTI. Cuando los trastornos están en la hemostasia secundaria, nos están faltando factores de la coagulación y ahí tenemos los sangrados importantes, es decir, los sangrados en el psoas, los sangrados, digamos, húmedos, profundos, las hemartrosis, ¿sí? Que son los sangrados complicados, las hemorragias del sistema nervioso. ¿Sí? Bueno, y este es un cuadro comparativo entre los trastornos de la coagulación y las enfermedades purpúricas. Ustedes van a ver, piensen trastorno de la coagulación como la enfermedad, digamos, típica es la hemofilia, ¿no? Entonces vamos a tener pacientes con hematomas blandos, hemorragias articulares, sangrado retardado, ¿sí? Y es muy, muy común el antecedente de un familiar, es decir, la mamá, el tío, el primo, alguien tiene sangrado y viene de familiar en familiar, ¿sí? Y es más común en los hombres, ¿sí? La hemofilia es una enfermedad de hombres, ¿sí? Las enfermedades purpúricas son más de petequias, equimosis, ¿sí? Y no son comunes los sangrados profusos, es decir, los sangrados extremadamente importantes en articulaciones o en músculos. Y lo otro es que no es común que tengan
historia familiar, y la verdad que el sexo es, digamos, no tiene que ver en la transmisión, en la gran mayoría de las enfermedades. Bueno, nosotros hasta ahora llegamos desde la lesión vascular hasta que se formó el trombo, ¿sí? Una vez que se formó el trombo, viene una etapa de anticoagulación, es decir, porque si esto sigue, el paciente se trombosa todo. Entonces el organismo tiene que tener la fisiopatología suficiente como para frenar esa trombosis y que no se pase de la raya, ¿sí? Entonces, en el borde de la lesión, donde está presente el endotelio sano, que ya no es necesario el trombo, se debe limitar la coagulación por medio de acción anticoagulantes. Y las principales son la proteína C, la proteína S y la antitrombina 3. ¿Sí? Este es un esquema que, digamos, la idea no es que entiendan todo esto, sino que uno lo que tiene que tener es que cuando está formada la fibrina ya del tapón, digamos, estable, del trombo estable, se une con el plasminógeno se activa a plasmina, y la plasmina es la que genera la lisis. Y la lisis de esa fibrina es la que me va a liberar al torrente circulatorio el dímero D y los factores, digamos, de degradación de esa fibrina. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos sospechando una trombosis, que uno viene con un ecodoppler que es más o menos polémico, que uno no está seguro, uno pide el dímero D como screening. Entonces, si el paciente tiene una trombosis, el dímero D tiene que estar aumentado, tiene que estar mayor de 500. Si yo tengo un ecodoppler que no es del todo significativo y el dímero D está por debajo de 500, no es trombosis, se excluye. ¿Sí? Muy bien. Y, digamos, todas estas proteínas actúan estimulando o frenando esta, digamos, activación del plasminógeno, ¿sí? Uno ve que cuando las proteínas, digamos, anticoagulantes se activan, también inhiben la coagulación, degradando el factor 5 y el factor 8 activado. Es decir, que por un lado destruye el coágulo y por otro lado evita que se siga formando más. ¿Sí? Muy bien. Y después está la fibrinólisis, que permite la restauración de la permeabilidad vascular, con lo que hablamos recién, de la activación del plasminógeno unido a la fibrina, que hace que se liberen los productos de degradación de la fibrina con efecto anticoagulante y el dímero D. ¿Sí? Muy bien. Bueno, hasta ahora fue fisiopatología. Ahora vamos a ir a los trastornos que son hereditarios de la coagulación más frecuentes. Vamos a empezar por enfermedad de von Willebrand. A mí una de las cosas que me llamó la atención de mi paso de pediatría a hemato es que cuando nosotros el curso superior no lo hacemos acá, sino que nos mandan a formarnos con gente de adultos, gente que se dedica a ver viejos. Y la verdad que todo el mundo tenía 1000 pacientes de von Willebrand y yo decía, ¿vos viste alguno? No, ¿vos? No, yo tampoco. Me sonaba raro que cómo puede ser que en el Hospital Posadas teníamos 1000 pacientes y ningún von Willebrand. Es decir, no puede ser, en casuística algo estábamos haciendo mal. Bueno, no hace muy poco, qué sé yo, hará 2 o 3 años, se empezó a dosar von Willebrand acá en el hospital y empezaron a aparecer esos pacientes que hasta ahora no estaban. ¿Por qué, digamos, por qué no aparecían estos pacientes? Primero, porque para nosotros es bastante común un nene sangre. Es decir, es bastante común que un chico tenga epistaxis, es decir, no, él cada vez que tiene moco le sangra la nariz. La verdad que mucha pelota no le damos. Y por otro lado, los nenes no pasan todavía por todas las etapas, digamos, en donde la coagulación se pone en juego. Es decir, no pasaron por una extracción de un diente, por una cirugía, por una cesárea. Entonces, muchas veces no tuvieron. Él de chico era sano, hasta que tuvo la cesárea y ahí estuvo 15 días internado. Entonces, por ahí nosotros lo que tenemos que estar más atentos, que ahora les voy a dar algunas cosas para que se pueden hacer en pediatría, para ir detectando esos pacientes que se nos están pasando. ¿Sí? Bueno, la enfermedad de von Willebrand, es la causa congénita más común de atesis hemorrágica originada por la deficiencia cualitativa o cuantitativa del factor de von Willebrand. Y es de herencia autosómica dominante. Es decir, la clásica es que mi mamá menstruaba un montón. Ese es el ejemplo típico. En cambio, hay casos recesivos que son menos frecuentes,
pero no es como la hemofilia, que la hemofilia son todas mujeres sanas en la familia y los hombres se murieron todos por hemorragia cerebral. Entonces, una familia de todas mujeres. ¿Me explico? Bueno, la prevalencia es el 1% de la población, es un montón, se da por una mutación en el brazo corto del cromosoma 12, no es solo mujeres, es decir, que no está asociada al X, hay hombres también con von Willebrand, lo que pasa es que al no menstruar, al no tener embarazos, no se estudia tan frecuentemente. Y existe, como hablamos antes, un trastorno cuantitativo o cualitativo en el factor de von Willebrand, que es una proteína que es multimérica, que la sintetizan los megacariocitos y las células endoteliales. Esto lo que hace es, uno tiene que pensar que el factor de von Willebrand lo que hace es, permite la adhesión y la agregación de las plaquetas y la unión con el colágeno cuando se produce el daño endotelial. Y por el otro lado, va circulando unido al factor 8, entonces, cuando falta el factor de von Willebrand, el factor 8 se degrada rápidamente y no puede usarse como factor de la coagulación. ¿Sí? Entonces, lo estabiliza y prolonga la vida media. No nos vamos a meter muy profundo en esto, uno tiene que saber que hay 4 tipos diferentes. El tipo 1 es cuando falta parcialmente el factor y el tipo 3 es cuando no existe factor. Y dentro del tipo 2 hay subtipos donde el problema está en la calidad del factor, es decir, que no, en número está bien, pero en calidad no funciona como tiene que funcionar. Los diagnósticos diferenciales se hacen con estos estudios, pero no es algo importante para nosotros. Bueno, la clínica produce hemorragia mucocutánea exclusiva. ¿Qué quiere decir? Que son pacientes que les sangra las encías cuando se lavan los dientes, que tienen epistaxis, que son mujeres con menstruaciones muy abundantes, tienen petequias. Los síntomas son los de las alteraciones purpúricas, ¿sí? Hay 2 tipos en particular, que son las formas más graves de von Willebrand, que pueden pasar como una hemofilia moderada, es decir, que pueden tener sangrados más importantes, pero son los casos más graves de von Willebrand. El von Willebrand tipo 1 a veces es tan leve que puede pasar desapercibido y no tiene sentido hacer estudios de screening en la población porque hay gente que tiene laboratorios patológicos y no tiene von Willebrand. Y hay gente con laboratorios bastante normales que sí lo tiene. Entonces, pasa más en lo que uno tiene que sacar del interrogatorio, de la historia familiar, que de un estudio de laboratorio al azar. ¿Sí? Los síntomas son los mismos que hablamos antes: petequias, epistaxis, hemorragias gingivales, menorragia, hemorragias en piel y sangrados después de una intervención quirúrgica. Lo que hablamos antes, que el tipo 2 y el tipo 3 a veces pueden generar sangrados más importantes. Y también saber en qué momento voy a estudiar un paciente. Por ejemplo, si el paciente entra posterior a una cirugía, no es un momento para estudiar von Willebrand. O si, por ejemplo, entra una chica con una metrorragia importante y el ginecólogo le dio ya anticonceptivos, no se puede estudiar la coagulación. Uno tiene que estudiarlo virgen de todo tratamiento. Si son todos reactantes de fase aguda, entonces, si yo le doy anticonceptivos, tengo que esperar a que el ginecólogo se suspenda, esperar 2 meses y recién ahí hacer los estudios. ¿Sí? Entonces, esto es importante para... Tenemos un paciente internado por algo, el tubito para estudiar. No, son enfermedades que se estudian por ambulatorio, todas estas. ¿Sí? Bueno, para el diagnóstico se necesitan 3 criterios: la alteración del laboratorio, la clínica y la herencia familiar. Es decir, sin esos 3 datos, uno no puede hacer el diagnóstico de von Willebrand. Bueno, el diagnóstico no es fácil. Cuando uno pide von Willebrand, siempre se tiene que acordar de poner el grupo y factor en la orden, porque los pacientes seropositivos tienen dosajes entre un 20 y un 30% más bajos. Entonces, a veces uno agarra un laboratorio que es patológico y cuando le sacan el grupo y factor es normal. ¿Sí? Entonces, siempre grupo y factor en la orden. Cuando uno tiene el resultado patológico, no es como una serología que uno dice, mira, tenés HIV, me lo dice acá el laboratorio. No, esto uno hace los estudios, generalmente lo vuelven a citar al mes, le vuelven a repetir los estudios, le hacen pruebas específicas para esta enfermedad y recién
una o dos determinaciones, recién ahí hacen el diagnóstico. Nada, y después cosas que ya hablamos. Bueno, acuérdense que como los diagnósticos de estas enfermedades en particular son tan complicados, es decir, y dependen tanto de lo que uno pregunte, de la forma de cómo pregunta, es rarísimo pensarlo, pero ¿no les pasa a veces que van a hacer el interrogatorio, vos hacés como R1 el ingreso y vos decís tal cosa, tal cosa, tal cosa, vas y te dice, ¿le preguntaste si toma mate cocido con edulcorante? No. ¿Vas? ¿Tomás mate cocido? Sí, todos los días. Y vos decís, bueno, esto es algo muy, muy parecido. Por eso se crearon dos tablas que tienen que ver con evaluar a los pacientes de riesgo y a qué pacientes uno debe estudiar y a qué pacientes no debe estudiar. Si uno hace este screening y el screening le da bajo, no necesita estudiarse, ni siquiera se tiene que sacar sangre. Pero si el screening es positivo, tiene muchas posibilidades de tener alguna enfermedad de la sangre. Entonces, aunque parezca una pavada por ahí, este es un papel que uno tiene que tener tirado ahí en una carpeta en el fondo de todo, pero cuando aparece algún paciente que tiene un antecedente, es algo que tenemos que preguntar. Esto es así, si el paciente suma más de 3 puntos, tiene indicación de estudiarse. Por ejemplo, para darles una idea, uno pregunta acerca de epistaxis, moretones, heridas, sangrados en la boca, en el tracto gastrointestinal, en las visitas con el odontólogo, cirugías, metrorragia, posparto, el sistema nervioso. Pero miren, solamente porque la madre consulte por epistaxis ya le da 2 puntos. Entonces, si la mamá vino una vez sola al otorrino, o fue una vez sola a la guardia porque le sangraba la nariz, ya tiene 2 puntos. Aunque le encuentren una cosa más, ya es indicador de estudiar al paciente. ¿Sí? Muy bien. Y por otro lado tenemos esta tabla que es un gráfico que sirve para tener una idea de cuánto sangran las chicas adolescentes en los periodos. La idea es que uno puede decir que uno tiene una metrorragia o un sangrado uterino normal después de que sangró 80 mililitros por ciclo. Entonces uno puede ir a la adolescente de 15 años, hola, ¿qué tal? ¿Sangrás más de 80 mililitros por ciclo? Y ella te dice, no, el ciclo pasado 72. Entonces, bien, qué bueno, qué bueno. Entonces, lo que uno tiene que hacer son estos gráficos y sacar la puntuación. Entonces, imaginemos que esto de acá es una toallita y lo de abajo es un tapón. Cuando uno tiene las toallitas completamente manchadas o con coágulos, son 20 puntos y, digamos, 5 puntos o 1 punto de esta forma. Entonces uno dice, el primer día, ¿cuántas toallitas así sacás? Tantas, ¿no? Entonces yo sumo. Si me dijo 2 toallitas, son 10 puntos. ¿Sí? Entonces pongo 10. Y así cada día del ciclo. Si la cuenta da más de 100, tiene metrorragia. ¿Está bien? O sea, puede tener 4 días con la toallita con coágulo, si es normal, ponele. Por ejemplo, la última chica que se internó, Mora, que estuvo internada en el cuarto A, sangró 21 días. Ok. Entonces uno dice, ¿cómo eran tus toallitas? Y ella decía, sí, era mi pijama. ¿Viste? No, era imposible, ¿viste? No había forma de frenar ese sangrado. ¿Está bien? Y acuérdense siempre, a pesar de que no manche la toallita, si tiene coágulos, ya son 20 puntos. ¿Sí? Con esos dos gráficos son donde tiene que apuntar la clase de hoy. ¿Sí? Bien. Si yo sospecho que el paciente pudiera llegar a tener un von Willebrand, ¿qué le tengo que pedir? Le tengo que pedir un TP y un KPTT que puede venir apenas un poquito prolongado. ¿Sí? No es necesario que venga tan prolongado, apenas un poquito. Los dosajes de factor 8, porque acuérdense que lo estabiliza, entonces pueden venir bajos. Tengo que medir el antígeno de von Willebrand y tengo que medir la funcionalidad. Acuérdense siempre el grupo y factor. Y lo que hacían por ahí nuestros viejos, si alguien tiene familiares médicos, es pedir el tiempo de sangría, que eso se dejó de usar, porque no se podían comparar pacientes, dependían de la fuerza en donde uno hacía la lesión, en qué lugar lo hacía.
Entonces no sirve. A mí me lo hicieron de adolescente aquí en el colegio. Claro, bueno. Pero acá la mía se lo olvidando del cronómetro, no me acuerdo. era algo que es recontra habitual, ¿sí? Bueno, niveles de von Willebrand. El nivel normal es hasta 50, pero uno sabe que entre 35 y 50 son valores ni que a veces lo tiene la población normal, ¿sí? Entonces, uno toma un valor patológico menor del 30%. Y una vez que uno encuentra el paciente en el cual yo estoy sospechando que pueda llegar a tener un von Willebrand, uno hace la prueba de desmopresina, que es una prueba que no se hace en todos los centros, se hace en centros muy específicos, y lo que mide es, yo le doy desmopresina y la plaqueta y las células endoteliales me liberan el factor de von Willebrand que tienen guardado en su interior. Entonces, al liberar ese factor, normalizan la coagulación por un periodo de tiempo corto. Entonces, si el paciente responde a la desmopresina, a vos te sirve porque podés ya adelantarte y saber cómo va a responder en una situación de riesgo más adelante. Entonces, si vos en una situación controlada le das desmopresina y mejoró el coágulo, si se va a sacar un diente, antes que se haga desmopresina y de esa forma no va a sangrar. ¿Me explico? Lo que sí, las pruebas no se pueden comparar entre un paciente y otro, ¿sí? Cada paciente tiene una forma de responder que es única de cada persona. Las pruebas de desmopresina no se pueden hacer en menores de 2 años porque si no le genero una diabetes insípida, ¿sí? Hiponatremia y le hago un edema cerebral y lo mato. ¿Sí? Entonces, los pacientes que van a hacer, que se van a aplicar desmopresina, que van a ir a una cirugía, que uno, no sé, por ejemplo, ustedes van a ver pacientes que van a odonto, ¿no? Entonces dice, no, antes de hacerme la extracción yo me tengo que inhalar la desmopresina. Bueno, entonces acuérdense que ese día tiene que hacer restricción de líquidos, porque si no, le genero yo la hiponatremia. La desmopresina es la que se usa para la prueba para distinguir entre la diabetes insípida, nefrogénica y central, ¿se acuerdan? No se acuerdan porque todavía no tuvieron etapas, pero se van a acordar cuando... Bueno, y otra cosa útil en estos pacientes son los antifibrinolíticos, es decir, son drogas especiales que evitan que se destruya el trombo ya formado, ¿sí? Muy bien. Entonces, entre los antifibrinolíticos más conocidos está el ácido tranexámico, que es lo que usamos nosotros muchas veces en onco, que mojan la gasita en ácido tranexámico para que se ponga en la nariz y evitar que sangre. Bueno, se puede dar vía oral para, por ejemplo, mujeres con metrorragia. Acá están las dos marcas de la desmopresina y la forma de administración. Hay forma subcutánea y forma intranasal, y en los pacientes que le falta el factor que casi no tienen, o que uno tiene que mantener el factor alto por periodos prolongados, es decir, no sé, voy a operarme de una neurocirugía, no le puedo hacer desmopresina, operate, porque al otro día le sangró todo. Entonces yo lo que necesito es mantenerlo con factor de von Willebrand alto por tiempos prolongados, y en esos se hace la aplicación del factor recombinante, ¿sí? Muy bien. Y ahora tenemos el otro gran, digamos, cuco de las hemorragias, que son las hemofilias. Nosotros hace unos años somos Centro Nacional de Hemofílicos, entonces antes, no sé, hará 10 años, todos los hemofílicos se trataban en la Fundación de la Hemofilia, que está en Palermo. La Fundación de la Hemofilia era un centro privado, ¿sí? Rompieron el convenio con el Estado porque el Estado no les daba el factor 8 o el factor 9, que es muy caro. Entonces todos esos pacientes fueron a pulular a los diferentes hospitales, ¿sí? En zona oeste, nosotros somos gente muy cariñosa, siempre queremos tener pacientes cerca, y bueno, los llamaron para que vengan todos para acá. Así que ahora tenemos un montón de estos pacientes que están viniendo habitualmente por guardia. Bueno, entonces, la hemofilia, tenemos los niveles de la actividad del factor determinan la gravedad clínica del cuadro. Y es una enfermedad ligada al cromosoma X. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres lo transmiten y los hombres la padecen esta enfermedad, ¿sí?
se dice que una hemofilia es grave cuando tienen menos de 1% del factor, entre 1 y 5 es moderado, y más de 5 son pacientes que no suelen tener sangrados, salvo que se operen o que pase algo parecido, ¿sí? Pero no suelen tener sangrados espontáneos. Las hemorragias en las articulaciones y los hematomas musculares son los síntomas más específicos y se producen en forma espontánea, con el más mínimo movimiento, y es lo que le genera la morbilidad a estos pacientes. Los sangrados a veces se dan en forma espontánea y se suelen presentar, es decir, son chicos que generalmente nacen sanos y se empiezan a ver los síntomas cuando empiezan a gatear o cuando empiezan a caminar. Con la primera deambulación es donde aparecen los moretones. Entonces, la clásica es una madre que te trae, digamos, un nene con la tía, y vos decís, ¿por qué con la tía? Porque en la familia pasó y la tía se copó y la acompañó, son cosas así, y trae un bebé de 10 meses con hematomas en las rodillas, ¿sí? Cuando hablo de hematomas no hablo del moretoncito pretibial, sino una rodilla hinchada, ¿sí? En esos son en los primeros que yo lo tengo que sospechar. Y la sospecha clínica va a evitar que me mande macanas, ¿sí? Como me están grabando, no quería decir cagada. Los pacientes moderados pueden sangrar, traumatismos más severos, cirugía, o pueden tener síntomas más tardíos. Ustedes acá van a ver que los que tienen mayor deficiencia tienen más síntomas que los que tienen menor deficiencia, eso es fácil. Los síntomas aparecen dentro del primer año como quimosis, hematomas grandes ante mínimos traumatismos, o por ejemplo van a vacunarse con la vacuna de calendario y vienen con el brazo todo hinchado, ¿sí? Sangran mucho en la boca, pero la característica es la hemartrosis. La hemartrosis es, digamos, el diagnóstico característico de estos pacientes y afectan principalmente a las extremidades o a las articulaciones más distales, a los codos, a las rodillas, porque son las que más peso soportan. Estas hemartrosis en forma repetitiva generan hipertrofia sinovial. Esto se va generando como un círculo vicioso y los pacientes dejan de tener movilidad en la articulación y empiezan a tener artropatías graves que son irreversibles, es que los pacientes pierden movilidad en las articulaciones. Otras complicaciones que vemos habitualmente es el hematomas del psoas, que viene un paciente con un dolor abdominal tipo de abdomen agudo y le hacen la ecografía de la panza y no le encuentran el apéndice, todo bien. Pero cuando le miden el psoas, ven que tiene un terrible hematoma. Y siempre el que tiene el hematoma del psoas se tiene que internar porque suelen ser hematomas gigantes que, digamos, hacen que los pacientes pierdan parte de la volemia de tan importantes que son. ¿Ven? Acá está la foto de la tomografía de un hematoma del psoas, ¿sí? Y esta foto es de un paciente del hospital, no sé si se acuerdan. Este chico entró en el cuarto A en las últimas camas y viene derivado de otro lugar por una alteración del coágulo. Viene a la guardia, en la guardia le ven un KPTT prolongado y el médico de guardia dice, le voy a repetir el coagulograma. Porque dice, bueno, mala extracción, mala... Bueno, le repiten el coagulograma y hace un síndrome compartimental del brazo. Por pincharle el brazo con una aguja grande, sacar la aguja e irse para otro lado y no tener apretado el brazo. Y el paciente le tuvieron que abrir todo el brazo. Vieron que es una pavada, pero uno tiene que estar como muy atento a los síntomas. Sí. Bueno, uno tiene que estar muy atento a los síntomas clínicos para evitar mandar a hacer esas cosas, ¿sí? Estos pacientes se sacan sangre con el mejor extraccionista, con una váter de una vena bien periférica, no se saca de medial, no se saca de arteria, ¿sí? Y una vez que le sacan, le mantienen apretado bien fuerte durante 10 minutos. Es decir, ¿saben lo que es tenerle el brazo 10 minutos a un nene de 1 año? Imposible, bueno, pero es lo que va a hacer que el paciente no haga esto después. Muy bien. El tratamiento es lo único que hace que estos pacientes no sangren y se trata de pasar el concentrado en forma inactiva o recombinante.
Y de estas formas uno trata las hemorragias en forma precoz o hoy en día se hacen tratamientos preventivos, es decir, que yo le doy el factor en un paciente sano para evitar que sangre. ¿Sí? Yo logro tener valores hemostáticos con factor 8 por arriba de 30 y con factor 9 por arriba de 25. ¿Sí? La vida media es más o menos de medio día. ¿Sí? Y cuánto y qué cantidad de factores le tengo que dar dependen del sangrado del paciente. Si tiene un sangrado leve, yo le puedo dar cada 48 horas, si es un sangrado muy importante una vez al día, o si está en riesgo la vida, cada 12 horas. ¿Sí? Siempre los factores se tienen que dar en forma precoz. Es decir, que por ejemplo, viene un paciente que le empezó a doler un poquito la rodilla, que uno lo revisa y más o menos no tiene nada, y yo le veo un poquito hinchado, yo no. Bueno, ese paciente, si no recibe factores en ese momento, al otro día viene con la rodilla así. ¿Me explico? Entonces, es algo que se tiene que terminar de decidir o tomar la conducta por guardia. Y esto generalmente complica la guardia porque los factores valen una fortuna, entonces para que te den un factor es digamos, te lleva un tiempo, pero uno lo tiene que tratar de definir en el momento. Muy bien. Y lo que cambió la evolución clínica de estos pacientes es la profilaxis. Es decir, a medida que los pacientes van creciendo, generalmente cuando empiezan a caminar, se les empieza a dar de 3 a 4 veces por semana el factor 8 o 2 veces por semana el factor 9 en forma preventiva. Y eso hace que no tengan ninguna complicación. ¿Sí? El principal problema en el tratamiento es que los que hacen profilaxis hacen inhibidores, es decir, que vos como le estás pasando algo que no es propio del organismo, a la larga hacen anticuerpos que bloquean al factor 8 que vos le estás pasando. Entonces, fuera una coagulopatía autoinmune, ¿sí? Que hace que el paciente, a pesar de que vos le des factores, sangre igual. Y es un verdadero problema. Entonces, siempre que yo tengo un paciente que tiene hemofilia, o siempre que la mamá o que yo tenga sospechas por el laboratorio, no lo manden a vacunar con una vacuna verde intramuscular en el glúteo, ¿sí? O, digamos, traten de tomar precauciones, ¿sí? Se inyecta en forma bien superficial, me explico, después con presión de la herida y mantenerlo en observación durante media hora para ver que no se haga el hematoma, ¿sí? Lo mismo para las extracciones de sangre, y estos pacientes suelen ser obesos porque están todo el día quietos, porque si se mueven hacen la hemartrosis, entonces la idea es controlarlos porque el sobrepeso hace que todo esto sea peor, y la otra es la actividad física que hace que tengan articulaciones más sanas, ¿sí? Ay, qué hermoso. ¿Preguntas? La dejaste. Va demasiado rápido. Bueno, las dos tablas ¿cómo es? De lo que es digamos, el cuestionario para los pacientes que uno tiene la sospecha de sangrado quedaron acá en el Ateneo, están en esta compu, así que ustedes la imprimen cuando quieran y sirve esto para siempre, sí. Es el mismo interrogatorio que le hacen a un nene que le hacen a una señora mayor. La única cosa es que cambian los valores necesarios para estudiarlos. Es decir, como las personas más grandes tienen, digamos, más cirugías y más cosas, no hace falta hace falta más puntuación para necesitar estudiarse, porque estuvieron ya expuestos a otros riesgos. Muy bien. Los que están conectados, ¿alguien tiene alguna duda? No. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pablo. Muy buena la clase. Gracias. No. El ¿El Power queda acá? ¿Queda acá? Sí, yo lo descargué acá en la compu. ¿Querés que